Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevo el jersey de Japón. Evidentemente lo ofrecemos por el pueblo japonés, particularmente por los católicos japoneses. Y vamos a hacer la oración eh, para pedir la intercesión de Takashi Midori, estos siervos de Dios, matrimonio que está en proceso de canonización. Y decimos: Oh Padre misericordioso, que no dejas nunca solo a tus hijos en el camino de la vida, te agradecemos por donar al pueblo creyente y al mundo entero a Pablo Takashi Nagai y a su esposa Marina Midori. Midori, después de haber guiado a su esposo hacia la amistad contigo en la humilde dedicación de su vocación, le ha mostrado la vía de la caridad perfecta. Juntos en el abandono confiado de tu voluntad, han dado rostro al bien que tu providencia sabe rescatar incluso del mal, y se han convertido en anuncio de esperanza y testigos de caridad para el pueblo herido. Después de la muerte de su esposa, caminando en profunda pobreza de espíritu, Takashi experimentó en el desierto de la bomba atómica la ternura de tu amistad, y como testigo de gracia y viviendo el ciento por uno, regeneró en su pueblo el entusiasmo por la vida y el coraje para reconstruir. Concédenos a todos, por intercesión de estos esposos tuyos, la gracia de responder a nuestra llamada personal hacia la santidad, y danos, si es para mayor gloria tuya, la gracia que imploramos. Y aquí pedimos la gracia necesaria que queremos pedir a Dios por intercesión de Takashi Midori. En la esperanza de que estos esposos pronto serán contados entre tus santos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues la verdad que el preparar he profundizado, o sea, básicamente de esto yo podría sacar un retiro concretamente para irme pausadamente. Lo más seguro es que esto va a ser largo, pero pues, bueno, espero que pueda ser de bendición porque ha llevado bastante tiempo también el ir poco a poco con esto. Miren, primero voy a ponerles el contexto. A ver, yo les había mencionado hace tiempo de que el Papa Francisco, escuchando al Papa Francisco que decía que en un momento, siendo un sacerdote joven, sintió como que recibió un llamado de Dios a no ver más televisión en el resto de su vida, nunca de una manera rígida, siempre, no sé, alguna noticia prominente, alguna cuestión, no tenía problema, pero en general, el Papa Francisco, siendo un sacerdote muy joven, renunció a ver la televisión, ¿eh? No como una penitencia, sino simplemente algo que el Señor le pedía y que evidentemente tenía su propósito. Y por esos entonces yo sentí que, hacer lo mismo con la cuestión de los videojuegos. Bueno, básicamente videojuego, porque en realidad yo no es que, estuviera metido en los videojuegos, salvo siempre de fútbol, vamos a decirlo así, ¿va? Por mucho, ya por ahí Mario Kart, ¿va? Pero en general, mi experiencia con los videojuegos, sobre todo, tenía un contexto familiar, ¿va? Jugaba con mis hermanos. Entonces, pero después, se volvió con algunos tintes pastorales, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, pero sentí decir: "¿Sabes qué? Voy a renunciar más a la cuestión de los videojuegos". Y después, en una sesión de preguntas y respuestas, me sinceré, porque yo no les voy a, vender, gato por liebre, y les decía que había retomado, ¿por qué? Porque el videojuego personalmente a mí, me ayuda como un poquito a sacar estrés, ¿no? Eh, o a lo menos a cambiar el estrés tóxico por el estrés creativo, ¿ah? Eh, Porque especialmente el tipo de juego que juego es básicamente de deporte, y el deporte es una competición, etcétera. Entonces puede generar
un estado de estrés, pero es, vamos, un estrés que apunta a la cuestión de creatividad que voy a mencionar ahorita, ¿va? Entonces, s de entrada, pues, yo siempre he promovido el hecho de que el videojuego, cuando está creando una situación, em, de estrés tóxico concretamente, pues sí, hay que mirar la cuestión de reducirlo o eliminarlo si es necesario, ¿ah? Pero a mí personalmente me ayuda mucho a la cuestión de manejar el estrés, de poner mi mente en otra cosa, ¿va? Entonces, pero actualmente realmente el único juego, porque los juegos que son más como para idiomas y todo eso, yo no los considero como juegos, sino prácticamente aplicaciones para aprender, aun cuando sea a veces a nivel de juego concretamente, pero no los cuento como un juego, videojuego. El único videojuego que yo actualmente uso es, déjenme les digo el nombre porque se lo han cambiado como 3 veces. Es de Konami, los que saben mucho de videojuegos de fútbol saben. Ahora se llama eFootball, ¿verdad? Konami, pues, con el tiempo ha ido perdiendo, trecho con el FIFA, que la compañía es EA Sport. Em, pero honestamente, desde mi infancia yo me conecté más creo que antes se llamaba Winning Eleven, una cosa de estas. No sé, yo tengo mi conexión emocional con, Konami, ¿va? Que es japonesa. En ese entonces de niño yo no sabía, ¿va? Esta cuestión. Entonces, y particularmente lo he tomado porque, hasta lo que sé, bueno, yo nomás tengo para jugar mi tableta. Yo no tengo una consola, no tengo el PlayStation, no tengo ese tipo de consolas. Em, Sé que el FIFA también está para ahí, pero, el FIFA, a lo menos en plataformas móviles, no lo sé en consolas, no tiene la liga japonesa, ¿verdad? Y yo empecé, además de la cuestión del estrés, ver que, pues, o sea, si simplemente sería para quitar el estrés, para mí personalmente sería, te diría un poquito como pérdida de tiempo. Es decir, que lo menos esta actividad me esté beneficiando en alguna otra cosa. Y en la inmersión que yo estoy haciendo a la cultura japonesa, estoy viendo los flancos necesarios porque, como saben, yo creo mucho en la cuestión de la evangelización por desbrozamiento, como decía Charles de Foucault. Es decir, yo no tengo problema en que el Señor abra un camino en irme a Japón estrictamente un proyecto de evangelización, pero, no me estoy ateniendo a eso. Quiero ver los campos de trabajo, por ejemplo, en tiempo de que nos evacuaron, y a raíz de lo del significado de mis tenis de Asics, pude contactar a los de Asics un poco, ¿ah? Entonces, este ambiente secular y evidentemente un campo en el cual yo me podría con facilidad mover en la cultura japonesa es el fútbol, ¿ah? De hecho, hasta hace poco, le decía a mi esposa que la última caricatura que yo vi, vamos a decir, el brinco ya de la niñez a la adultez, vamos a decirlo así, fue Los Supercampeones, ¿verdad? Que hoy ya la versión está puesta como Capitán Tsubasa. Y encontramos en Roku que una nueva serie, creo que se grabó como 2017 por ahí, y he estado haciendo un poco de memorias, pero ahora yo ya le doy otra lectura, ¿va? Por ejemplo, me voy dando cuenta de los elementos muy japoneses. Mi esposa y yo bromeamos porque, pues, los diálogos son muy, a veces muy, muy cortos y en todos juntos dicen, y sí, sí. Entonces, y eso habla de la homogeneidad de la cultura japonesa, ¿va? El japonés no tiene una visión como individualista, sino de comunidad. Entonces, hasta en eso, en los diálogos de eso, evidentemente, cuando yo vi Los Supercampeones, cuando era un preadolescente, o sea, yo, muy lejos de detectar esos tipos de detalles, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, yo me podría someter a un examen de la liga G1 o perdón, J1, J1, que es la primera división de Japón, y la segunda, porque el videojuego tiene también la segunda división,
y les podría decir equipos, estoy asociado con los nombres. Lo único que le he quitado un poquito, porque pues evidentemente yo no vivo solo, ¿ah? Pero es el audio, ¿ah? Pero cuando se puede y puedo poner el audio, me ayuda a ir afinando los sonidos. Y quieras que no, un poquito ya va entendiendo por asociación lo que está pasando, este, con el término que estoy escuchando en japonés, porque de hecho en español yo lo empecé a jugar en español porque a mí me gusta mucho la narración de Cristian Martinoli y de Luis García, y ellos grabaron las narraciones para Konami. Entonces, pero no se trata de mi gusto personal, digo, si va a ser un juego, si va a ser una cuestión de ocio para quitar un poco de estrés, etcétera, mínimo que me colabore a esta dimensión, ¿va? Entonces, cuando se puede, pongo el audio, etcétera, y voy escuchando un poquito la pronunciación, ¿va? Em, a raíz de esto, he entendido que a veces se me pasa. Yo sueno muy fuerte decir Takashi y es más suave, Takashi. Es como más así, y voy detectando que son sonidos a veces más cortos. Por ejemplo, hay un delantero que leído en español, Oguro, y cuando tú lo escuchas en la narración japonesa, dice Ogro. Es como que la U casi se hace bien cortita y casi como que estuviera siendo ogro, ogro. Entonces, en fin, yo no voy a ser el que voy a dar clases de japonés en este momento porque apenas yo voy aprendiendo, pero me he ido inmersiendo en esta cuestión de conocimiento porque mi interés es un día poder, no sé, contactar a la liga japonesa y proponerles quizá un proyecto de difusión de la liga para Latinoamérica, porque ya lo tienen en la cuestión de inglés. A la Asociación de Fútbol Japonés también me he quedado ahorita, tengo tantas cosas que no he podido hacer, pero Japón va a venir a jugar contra México, contra Estados Unidos en septiembre. Entonces, ver si se puede hacer un contacto ahí concretamente. En fin, son este tipo de situaciones. Le estoy vendando este rollote, ya van a ver por qué. Entonces, eh, y a la hora del juego, em, también intento ver lo que sea educativo para mí, ¿verdad? ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, los que me conocen, al lo menos en mi visión del fútbol concretamente, eh, uno de mis referentes en cuanto a la dirección técnica es Marcelo Bielsa. Y lo que más me gusta de Marcelo Bielsa es de que él no prioriza el hecho del triunfo por el triunfo, sino cómo se triunfa, cómo se gana. Y muchas veces derrotas son triunfos en el sentido deportivo, no en el sentido pragmático. Evidentemente perdiste 3 puntos, no ganaste la final, etcétera, pero hay algo mucho más, ¿no? Entonces, anteriormente, precisamente cuando me divertía, pues le ponía los niveles más bajitos. Yo hoy ya tengo mucho tiempo jugando en el nivel más alto, y y yo trato de jugar con estrategia bastante ofensiva. Entonces, ahí es donde yo empezaba a detectar que a veces llegaba como, eh, 15, 20 veces, y el otro rival llegó una y me metió el gol. Y yo en las 20 no podía. Que luego ves también que puede ser parte del videojuego que haga, porque a veces yo llegaba y ya era para meterla y la volaba el jugador, o sea, entonces, ¿hasta dónde está programado el juego para que a fuerzas vayas a empatar o a fuerzas vayas a perder? Bueno, pues eso queda, ¿va? Pero eso me hace como entrenarme también en esa cuestión de la propia frustración, ¿no? Decir, a ver, espérate, este, eh, llegué 15 veces, el rival me llegó una y perdí el juego concretamente. Humanamente sientes ya un tipo de estrés que se inclina más a lo tóxico, y el hecho de tú confrontarte con esto y decir, no, no, esta va a ser la oportunidad para yo ir aprendiendo a tener un estrés creativo y poder apagar el videojuego y decir, fue buen trabajo, jugué bien, ¿va? Y luego ya tengo algunas estrategias de cómo voy cambiando los jugadores, etcétera, hasta en cuestiones que eh, intento yo refrescarme mi opción preferencial por los pobres. Eh, Actualmente yo lo que hago es ir viendo cómo está la liga J2 o J2, em, que es la segunda división de Japón, y
los que van más abajo, esos son los equipos que yo agarro. Entonces, cuando yo lo hago campeón y lo subo a primera división y después en primera división gano el campeonato, cambio a otro equipo y agarro el que esté más malito, más malito. Entonces, para intentar seguir esta dinámica. A algunos le podría parecer como tontera, ¿verdad? Pero a mí me ayuda. De hecho, em, am, a veces a mi esposa le daba un poco de gracia, ¿verdad? Que por ejemplo, vamos, no sé, al supermercado y voy a agarrar yogur, por ejemplo, y yo me voy al último yogur que está. O sea, no agarro el primero, agarro el último, el que no se ve, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones, que me ayuden a continuamente tener presente esto que dice la iglesia, que es la opción preferencial por los últimos, por los pobres, por los más excluidos, ¿va? Pues algo similar en el videojuego. Dicho esto, en la temporada en la que yo estoy, ya lo ascendí a primera división, eh, me tocó el Akita. Y honestamente, yo les podría decir que cuando yo empecé a jugar este videojuego, fui a buscar ese equipo concretamente. ¿Por qué? Porque tiene referencia a la Virgen de Akita. De hecho, espero no se me olvide. Es más, déjenme, porque no quiero que se me olvide. Denme nomás un momento. Quiero ponerle los 2 videos que tengo sobre Akita. Aquí lo voy a dejar para que no se me olvide. Aquí, perfecto. Son 2 videos. Uno, cuando yo tenía el bonsai que le llamé así Akita, hago una lectura de los mensajes de Akita, porque hoy por hoy los que usan las revelaciones privadas de Akita generalmente son más conservadores, tradicionalistas, las manipulan y nomás te dan la mitad de eso. Ojalá que la puedan ver completo ese video. Tomo como ejemplo un bonsai que yo tenía, que le puse así Akita, ya se me murió ese, y el otro es cuando, murió la hermana Sasagawa, que, es la vidente, la religiosa a la cual se le apareció la Virgen de Akita, y que yo no sabía que se convirtió gracias ella no era creyente, en el hospital era muy enferma, y le llevaron uno de los libros de Takashi, y Takashi ayudó a la conversión de, la hermana Sasagawa, que fue la religiosa que recibió los mensajes de Akita. Pero cuando voy y entro a la aplicación, al videojuego, veo el logotipo. Déjenme, se los muestro aquí, permítanme. Este es el logotipo del equipo. Se llama Akita Blau Blitz, no sé cómo se pronuncia. Es, a lo que tengo entendido, es alemán, lo que significa azul y rayos. Aquí ven los rayos y el azul, pues es obvio. Pero ven aquí en el centro, es un demonio. Entonces, yo, como muchos de ustedes, póngase el saco el que le quepa, viene para pronto el prejuicio. Viene para pronto el prejuicio. Entonces luego vienes hasta, dices, no, ¿cómo voy a agarrar este equipo que tiene un demonio en su logotipo y toda la cuestión? Bueno, vamos a dejarlo ahí. En fin, voy a, sin embargo, hasta este momento no se me había ocurrido profundizar sobre esta cuestión de los demonios. Lo que pasó fue lo siguiente. Déjenme les pongo, a ver, espérame, se me está adelantando aquí, déjenme se los pongo más largo. En el partido en el cual logré el ascenso con este equipo en el videojuego, me aventé un gol que no lo voy a dejar como trivia. Pónganme, este, ¿qué jugador en la vida real metió un gol idéntico al que estoy metiendo en un mundial y curiosamente en un mundial que se jugó en Japón y Corea, pero el partido se jugó en Japón? Es que hermano, o sea, yo cuando metí, o sea, en la vida real meter un gol de esos es bien complicado, bien complicado. O sea, realmente es una obra maestra. Es más, les doy un tip. Yo creo que los aficionados saben para pronto, ¿verdad? Fue contra Italia. No les voy a decir qué equipo, el que metió el gol, pero fue
en un juego contra Italia. Entonces, digo esto de Italia porque Italia siempre se caracteriza por una excelente defensa y que te metan un golazo de esos. O sea, realmente es acrobático el gol. Em, Vamos a ver, les muestro el gol que me aventé con el Akita, el grave de pantalla y ahí les va. Ahí está. Ya ahorita viéndolo, el que vio ese partido del mundial en el mundial de Corea-Japón sabe a quién me estoy refiriendo. Pónganlo en los comentarios. Voy, evidentemente en varios van a contestar. Voy a publicar los primeros 5 que respondan primero, ya los demás no me pongan. Si en los comentarios ves que ya hay 5 que respondieron, entonces, ¿quién anotó un gol idéntico a esto? Es que si yo me propongo hacer un gol así, intencionalmente, yo no sé si me hubiera salido, pero me salí, de pronto vi y digo, es una réplica del gol de aquel jugador en el Mundial de Corea-Japón y curiosamente en un estadio de Japón, ¿va? Y bueno, como ven, en ese partido terminé ganando el campeonato. Ahí ven el J2 del Blaublitz Akita. Que luego también escuché, y no es Akita, sino Akita. Y es así como breve, Akita. Ok, ahí tienen. Bueno, entonces voy a volver a el logotipo. El logotipo del equipo es este demonio que está dentro. Y luego todavía para acabar mis perjuicios, veo los rayos y me acuerdo yo siendo un adolescente de un señor que supuestamente tenía revelaciones privadas, decía, no me acuerdo si era, sí creo que Kiss, el grupo, las S creo que son como rayos. Y supuestamente él explicaba que ese rayo es por la cita bíblica en donde creo que es en el Apocalipsis o no sé en qué parte, en donde dice que el demonio cayó como si fuera un rayo, ¿verdad? Una cosa de estas. Entonces imagínense, todo en mi cabeza ver, digo, a mí me encantaría el primer equipo que agarro sería Kita, etcétera, pero veo un demonio y luego unos rayos, luego te das cuenta, yo ya cuando ahora agarré el equipo, según agarro el equipo, por la inmersión pastoral que estoy haciendo, investigo quién es el dueño, etcétera. Por ejemplo, me encontré un equipo que básicamente lo está ayudando mucho. Este es de la marca, ay, ¿cómo se llama esta marca? Es gringa y él es católico. Yo no sabía que él es católico. Déjenme. Under Armour. Under Armour, no sé cómo se pronuncia. Que luego ya sé por qué le puso Under Armour, te vas asociando con esta cuestión. Él está financiando mucho uno de los equipos de la segunda división de Japón, etcétera. Entonces tú ya vas haciendo un link, ¿verdad? Tú dices, si me acerco a esta marca, etcétera, chance, en fin, se te empieza a venir creatividad con esto. Pero entonces al investigar el equipo, lo de los rayos no es porque, ay, es Satanás y porque la Biblia, no, o sea, nada que ver. Es simplemente porque la filosofía del equipo quiere jugar como rápido, veloz, o sea, como un rayo concretamente. Pero uno lo ve así y le digo todo esto porque en las charlas que he dado de inculturación del evangelio les he mencionado, a la historia se le juzga desde la historia, hermanos. Yo no voy a ser severo con los evangelizadores que vinieron aquí a América. Se equivocaron, sí, pero su equivocación era dentro de su contexto histórico, cultural concretamente, porque veían una serpiente, la serpiente plumada, por ejemplo, que tal Coatl, entonces serpiente para la cultura occidental, pues ¿qué es? Pues Satanás, concretamente. Entonces, pues este es el signo del diablo, etcétera, etcétera.
Entonces, eso lo he ido puliendo, pero fíjense que aún cuando lo he ido puliendo, yo veo el logotipo este y veo el diablo ahí en el centro. Dices, a ver, ¿cómo, de qué manera voy a poder justificar en cuanto a la inculturación del evangelio al diablo este? Bueno, vamos a profundizar y se van a sorprender como yo me he sorprendido de la investigación que he hecho al respecto, ¿verdad? Por cierto, aquí me ponía en mis notas, en la serie esta de Capitán Tsubasa, lo que eran los supercampeones antes, en la nueva, bueno, no sé si sea la más nueva, pero en la edición que estamos viendo, que es como de 1900, de 2017, perdón, el equipo de los gemelos, de los jugadores estos gemelos que tienen así dientes de ardilla, ellos son de la prefectura de Akita, perdón. Y cuando está la porra, hay uno con una máscara con este diablo. Entonces, se fueron juntando como varias cositas que me decían, mejor investiga, haz un lado el prejuicio, investiga al respecto. Bueno, vamos a entrar en materia. Los demonios en el sentido japonés. Estos demonios japoneses se llaman Oni, O-N-I, Oni. Los Oni son figuras importantes y enigmáticas dentro del folclore japonés, a menudo traducidos como demonios, ogros o troles. Y subrayo esto, a menudo traducidos. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que cuando va a haber Onis, va a haber demonios buenos, hermanos. Esto nos rompe la cabeza para los occidentales. El demonio siempre es mal, el diablo es malo. Para el japonés hay Onis, hay demonios buenos. Ya vamos a ir para allá. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje, me acuerdo de un profesor que tuve en el seminario de filosofía que nos decía, language is world, language is a world, world is a language. Es decir, el lenguaje, el idioma es un mundo, el mundo es un idioma, una cosa de estas, ¿va? ¿Por qué? Porque a ver, tengo que grabar un video sobre las reacciones que ha generado mi video con la discusión con las dos hermanas carismáticas y algunos están diciendo, qué arrogante, no era necesario que le dijeras que tú has leído el Salmo en el lenguaje original, etcétera. ¿Qué quieres? ¿Menospreciar las traducciones, etcétera? No es menospreciar las traducciones, pero hay que entender que hay términos que nunca se van a poder traducir tal cual. El ejemplo que siempre pongo es saudade en portugués, para que me entiendan. Decir yo te extraño en portugués es eu tenho saudade de você. Esa es la traducción para que te puedas entender. Si yo veo y tengo que traducir un texto que dice eu tenho saudade de você, voy a traducir yo te extraño mucho o yo te extraño concretamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que saudade no es un verbo, no es el verbo extrañar, es algo. Pero ¿cómo se produce? ¿Cómo se traduce? No existe. No existe traducción. Saudade es un concepto que solamente se entiende en portugués. Entonces, em, muchas veces los prejuicios, agregada de rigidez y no entender esos elementos, nos hacen encerrarnos en nosotros mismos, ¿va? Entonces, para empezar, Oni, pues si quiero traducir rápido, pongo demonio. Pero van a ver que estrictamente hablando, ¿se puede traducir demonio? Es que si yo digo demonio, ustedes que tienen una cultura occidental, que tienen una cultura bíblica, cristiana, etcétera, ustedes pueden decir, yo les puedo decir, ¿ustedes se pueden imaginar que hay demonios buenos? No, el demonio siempre es malo. Por eso es difícil poder traducir Oni como demonio, pero ¿cómo traduces esto? Por ahí algunos lo han traducido como ogro o un troll, pero finalmente son figuras cercanas a lo demoníaco. Y esta es la cuestión. A mí por eso me encanta la pluriculturalidad de aquí de los Estados Unidos, pero la inculturación del evangelio, porque te reta a ti mismo y te hace madurar tu propia fe, te saca de un estado cómodo del entendimiento de tu fe
Y por amor a tu fe, ¿por qué? Porque lo que me mueve a mí a amar al pueblo japonés, a aprender de su cultura, a esta cuestión de inmersión, es el amor a Cristo. Es lo que me mueve. Entonces, eh, Oni a menudo es traducido como demonio, ogro o troll. Se le conoce por su inmensa fuerza y su apariencia aterradora. Déjenme ponerles aquí una imagen. Tengo varias imágenes que les tengo que mostrar. Es que, hermanos, todo este tipo de temas no lo digo con saña, ¿verdad? Pero es que en verdad sí veo que muchos ni valoran ni poquitito el trabajo que lleva todo este tipo de cosas, ¿va? Elaborar, o sea, hay mucha gente, hay muchos evangelizadores que son recicladores, ¿va? Que no te preparan un tema, que no se van a profundidad, que no, etcétera, no. Hacen video reacciones nada más y andan aquí, acá, allá, uno que otro versiculazo, etcétera, etcétera, pero difícilmente se toman el tiempo de preparar algo, de reflexionar sobre ello, ¿ah? Sí, a lo mucho algunos quizás se pondrán con inteligencia artificial ya que les preparen la temática, ¿va? No es mi caso, aunque uso inteligencia artificial también como recurso. Aquí está un Oni, aquí como lo ven, ¿va? Cualquiera que lo ve dice, eso es bueno, es malo, hay Onis malos y hay Onis buenos, o sea, hay demonios malos y buenos en Japón. Entonces, se le conoce por su inmensa fuerza y su apariencia aterradora. Estas criaturas se encuentran entre los iconos más destacados del folclore japonés, profundamente arraigados en la cultura del país. Su imagen se asocia comúnmente con el miedo y el peligro. Sin embargo, sus roles son sorprendentemente complejos, abarcando desde entidades malévolas hasta protectores o incluso figuras trágicas. De hecho, yo cuando entré a uno de los lives de este hermano protestante Pacheco, que estaban escandalizados por una pintura en donde la Virgen está amamantando a San Bernardo, que lo sentían como pornográfico, etcétera, que yo les intenté explicar la cuestión cultural y todo este tipo de cosas. Yo les explicaba concretamente de que en Japón, este, la sexualidad no pasa por un filtro moral. Y el ejemplo está, y hay un montón de videos de entrevistas que hacen a mujeres con novio, con esposo, etcétera, y le dicen, oye, en estos grupos, en estos, perdón, bares, casi prostíbulos, digo casi porque la prostitución en Japón es ilegal. ¿Te molesta que tu esposo, tu novio vaya a un lugar de esta con mujeres y todo eso? Y no es que se lo piensen, con una seguridad te dicen: "No, me preocuparía si se empieza a enamorar de alguna de esas muchachas, o si está texteando con otra muchacha, etcétera". Y si tú dices: "Dios mío", ¿por qué? Porque el japonés culturalmente no pasa necesariamente la sexualidad por un filtro moral. Ojo, yo no estoy ahorita diciendo que eso está bien o está mal en el caso del japonés, pero esa es la realidad. Y si nosotros queremos llevar, por ejemplo, el evangelio a esa realidad, tenemos que entender cómo es lo que piensan. Entonces, imagínate quererle hablar a un japonés del demonio y no entendemos el concepto de demonio que ellos tienen. La traducción directa de Oni al español como ogro o demonio resulta insuficiente y puede llevar a malentendidos, ya que no logra capturar la naturaleza multifacética y cambiante de estas entidades dentro de la historia cultural japonesa. En el contexto occidental, especialmente bajo la influencia de las tradiciones cristianas, el término demonio suele implicar una maldad inherente e irredimible. Esto es importante. El católico cree que algún demonio se va a convertir, se va a arrepentir. No, ya no se puede redimir. Por toda la eternidad seguirá condenado, seguirá siendo un demonio. Y los demonios, no hay demonios buenos, todos son malos. Entonces, si nosotros entramos con eso a querer entender la concepción del demonio japonés de los Oni, pues nos vamos a hacer como dicen los cubanos, un arroz con mango, un revoltijo que con frecuencia rasgamos las vestiduras, ¿verdad?
Sin embargo, los Oni japoneses demuestran una capacidad de conversión, así como lo están escuchando. Hay demonios japoneses que eran malos y se han vuelto buenos, pero siguen siendo demonios. La comprensión indígena japonesa del bien y del mal y lo sobrenatural son complejas de entender en principio para el enfoque occidental. Nosotros tenemos muy claro lo que es lo bueno, lo malo, etcétera. No necesariamente el japonés, muchas de sus realidades las tiene que pasar por si es bueno o si es malo. Por lo tanto, para comprender plenamente a los Oni, es esencial reconocer que su significado va mucho más allá de una mera equivalencia con los demonios occidentales. No, si tú quieres empezar a hacer una comparación entre el Oni y Lucifer, ya te estás equivocando. Estás haciendo un salto epistemológico injusto. Y digo injusto, ¿por qué? Porque al final, en su mayoría, cuando haces esos tipos de saltos, de ese tipo de analogías, solamente te sirven para condenar a los japoneses. Miren cómo los japoneses han servido al diablo, como muchos misioneros decían de los indígenas. Estos indígenas, los sacrificios humanos los hacían por los demonios, etcétera, cuando lo hacían por un bien común. Y gracias a eso pudieron entender el sacrificio redentor de nuestro Señor. Ah, no, pero que encontramos a grandes apologetas católicos, etcétera, diciendo que esos sacrificios humanos, que lo que hacían los aztecas era diabólico, etcétera. Tan fácil. Los orígenes. El concepto de los Oni se considera generalmente de origen extranjero, posiblemente introducido en Japón junto con el budismo desde China. En China hay un carácter que no se los puedo poner aquí, o sea, un kanji que le llaman. Ese kanji se iba a utilizar como Oni en japonés, pero tiene raíz china. Se refería, no sé si se pronuncia así, Gi, espíritu de los muertos que habitaban el inframundo. O sea, los chinos tenían ese concepto, ese kanji, eh, para referirse a los espíritus de los muertos, humanos, que habitaban en el inframundo, ¿no? Los Gi podían ser tanto benévolos como malévolos, y su concepto se veía influenciado por las religiones populares, el confucianismo, el taoísmo, el budismo. En Japón, los Oni se fusionaron con las criaturas hindú-budistas, como los Yaksha y los Rakshasa, devoradores de hombres, para convertirse en los guardianes del infierno, Jigoku, que atormentaban a los pecadores bajo el mando del rey Yama en Matayo. Algunos estudiosos incluso sostienen que la concepción de los Oni surgió enteramente de la mitología budista. La palabra Oni se deriva de la lectura Onyomi, de un carácter que significa esconder u ocultar. Vamos a ver cómo en las conclusiones esto no simplemente va a ser informativo, sino voy a hacer el ejercicio de inculturación del Evangelio para que esto nos diga algo a nosotros, ¿verdad? Ya nos puede decir cómo el concepto del Oni, al menos etimológicamente hablando para el japonés, tiene que hablar con esconder, con ocultar, lo que alude a su tendencia a permanecer invisible. Antes los japoneses creían que estos demonios eran invisibles. Entonces, ¿desde cuándo empieza a tener figura? Que ahorita les voy a mostrar más, déjenme ponerle una segunda figura. Tengo muchas que presentarles. Miren, aquí está otro Oni japonés. La palabra Oni se deriva de la lectura onyomi, de un carácter que significa esconder o ocultar, lo que alude a la tendencia a permanecer invisibles. Esta interpretación se encuentra en el diccionario del siglo X, Wamish. En aquella época, Oni también se definía como un alma espíritu de los muertos, no necesariamente demonio, sino un muerto concretamente, que puede ser bueno o sea malo. La transformación de los Oni de espíritus invisibles o almas de los muertos a criaturas tangibles y grotescas es un resultado directo de la fusión cultural, especialmente con la llegada del budismo a Japón.
La etimología de Oni sugiere inicialmente una forma menos corpórea vinculada a lo oculto, a los espíritus de los muertos. Sin embargo, la influencia de las criaturas budistas como los yaksha y rakshasa, que poseían formas físicas definidas y aterradoras, dotó a los Oni de atributos corporales concretos y temibles. Este proceso de sincretismo permitió que los Oni evolucionaran de seres primariamente invisibles a criaturas grotescas con una forma distintiva. Este cambio demuestra cómo el intercambio cultural puede transformar profundamente las creencias autóctonas, otorgando nuevas formas y significados a conceptos preexistentes y resalta la naturaleza dinámica del folclore. Registros históricos tempranos retratan a los Onis no solo como seres míticos, sino como una amenaza real y aterradora, a menudo asociado con fuerzas externas o calamidades inexplicables. Esto refleja las ansiedades sociales y la necesidad de categorizar lo desconocido, que esto muchas culturas, los mismos indígenas tenían, ¿eh? Lo que no se podía entender culturalmente, dependiendo de lo que fuera, no sé, eh, un dios más benévolo, que se tratara de hablar de la cosecha. ¿Cómo pasaba el milagro de la cosecha? Pues bueno, pero tú veías a un dios malvado con respecto a una inundación. No pueden explicar del todo en su momento y entonces caracterizan a su Dios bueno o a su Dios malo de acuerdo a los frutos que da ese presunto Dios, ¿verdad? Entonces, esto refleja las ansiedades sociales y la necesidad de categorizar lo desconocido. La documentación de actividades de ONI en historias oficiales como secuestros o desapariciones, que evidentemente no eran los ONIs que estaban secuestrando, Este, porque de una vez les digo, evidentemente los Sony son, a lo menos desde nuestro punto de vista, una superstición, ¿verdad? Em, pero de la cual se puede sacar algún tipo de enseñanza, que es lo que voy a intentar hacer, ¿verdad? Em, pero los japoneses creían que muchos de los secuestros o desapariciones no eran de un ser humano malvado, sino es que había un Oni, un demonio, que estaba ahí atrás, ¿verdad? Que luego tampoco es como demasiado falso, hermanos, ¿no? Porque tú dirías, el ser humano que va y secuestra, ¿no tendrá algún tipo de relación con el demonio? Pues lo más probable que sí, ¿va? En fin, como secuestros o desapariciones y la percepción explícita de que aterrizaban de otro lugar. Los ovnis venían de otro lugar. Sugiere que estos eventos eran considerados lo suficientemente graves como para ser registrados detalladamente. Además, los ONI se vinculaban con la causa de guerras, plagas, enfermedades, terremotos y eclipses. Esta conexión con grandes trastornos sociales y desastres naturales indica que en periodos de incertidumbre, hambrunas o desapariciones inexplicables, la gente atribuía estos sucesos a la acción de los ONI. Los Oni funcionaban como un marco cultural para entender y asignar culpa a fenómenos incontrolables y aterradores, proporcionando una narrativa para el sufrimiento inexplicable y las amenazas percibidas. ¿Cuáles eran las características de estos Oni? Los Oni representaban típicamente como figuras enormes y corpulentas, como lo están viendo aquí, dotadas de gran fuerza y una apariencia temible. Suelen ser mucho más grandes y fuertes que los humanos, capaces de empuñar armas masivas como los canabo o garrote de hierro, como lo ven aquí. ¿Ve? El otro también tenía, si se fijan, se los pongo. ¿Ven? Una de sus características más distintivas son uno o dos cuernos cortos, similares a los de un buey, que sobresalen de su frente. La piel de los onis se representa en una variedad de colores, siendo el rojo o el azul los más comunes, aunque también se observan el negro, el verde y el amarillo. El color de su piel puede en ocasiones simbolizar su rol o alineación. Por ejemplo, el rojo para los agresivos y el azul para los más pasivos o introspectivos.
Aquí tenemos uno más serenito, aunque es rojo. Ahorita les voy a presentar una cuestión de los azules. Es más, aquí pueden ver, estos son seres humanos con máscaras, y aquí tienen el rojo y aquí tienen el azul, ¿verdad? Que son los más famosos. Sus rostros son a menudo feroces y gruñones. Vean, nada más véanlos. Por eso yo veía el logo de la quita del equipo de fútbol y yo decía, no manches, o sea, ¿cómo yo voy a justificar eso? Ah? Sus rostros son a menudo feroces y gruñones. Los voy preparando. En un rostro gruñón, ¿puede haber bien, hermanos? Va a ser muy interesante lo que vamos a aprender aquí al respecto. ¿Ah? Al menos a mí me quitó mucho prejuicio. ¿Ah? Sus rostros son a menudo feroces y gruñones, con rasgos exagerados, grandes colmillos, dientes afilados y ojos saltones. Suelen tener grandes mechones de cabello desordenado y salvaje. La apariencia del Oni sirve como un recordatorio visual constante de las fuerzas del caos, reforzando las creencias tradicionales sobre la protección y la disuasión del mal. Y ahí empieza un poquito de aprendizaje. Son tan grotescos, tú los ves, fíjate, tú los ves, son tan grotescos porque el japonés quiere decir, sobre todo con los oni malos, decir, te tienes que proteger de esto. O sea, esto no es bonito. O sea, este viene a desordenar, este viene a dañar, etcétera. Si el oni fuera todo refinadito, etcétera, ¿quién le iba a hacer caso a decir, sabes qué, protégete? ¿Verdad? Pues, ¿de qué? Pero tú ves un demonio como los, estos japoneses, tú dices, lo primero que te inspira es decirte que me protejo. ¿Ah? Vamos al significado dual. ¿Cómo está esta cuestión de que los demonios japoneses hay buenos y malos? Los oni presentan una naturaleza paradójica en el folclore japonés, lo que les permite asumir roles tanto malévolos como benévolos, y su existencia está intrínsecamente ligada a la transformación humana. Vamos primero a las entidades, a los oni, a los demonios malos, malévolos. Los oni son frecuentemente representados como ejecutores de justicia en el más allá, castigando a aquellos que han cometido grandes pecados. Mira que entienden esto los japoneses, que practiquen el budismo, el sintoísmo. Ahí hay un punto de que, a ver, ¿el infierno no significa algo similar para nosotros? ¿Eh? Los Oni son frecuentemente representados como ejecutores de justicia en el más allá, castigando a aquellos que han cometido grandes pecados. Sirven a Enma Daio, el gobernante de Jigoku, infierno budista, administrando sentencias y torturando las almas de los malvados. Este papel los posiciona como agentes de retribución más que como seres puramente malignos. Aquí viene la primera diferencia. El japonés no ve a los Onis como malvados en el sentido ontológico de lo profundo del ser, sino son pues a los que les toca por trabajo, esa es su chamba, diríamos en México, ese es su oficio. A ellos les toca hacer esto, pero no son los que quieren torturar a los pecadores, ¿no? Simplemente, pues, les toca a ellos. Ese es el trabajo que les han puesto, ¿no? Además, los Oni traen desastres a la Tierra, causando guerras, plagas, enfermedades, terremotos y eclipses. Poseen poderes destructivos como el rayo y el trueno, y se les vincula con el caos y la destrucción. Algunas historias sugieren que pueden controlar las estaciones, el crecimiento de los cultivos y crear laberintos en los bosques. Durante el periodo Heian, los oni eran a menudo descritos en la literatura japonesa como en los ah, Setsua, como monstruos aterradores que devoraban personas, siendo el concepto de onihitokoshi como personas de un solo bocado, de un bocado prominente, o sea, que abran la bocota y se tragaban allá a una persona. Esta teoría los vincula con la desaparición de personas durante guerras, desastres y hambrunas. También se le conoce por secuestrar niños y obligarlos a trabajar como esclavos en sus guaridas montañosas. Ejemplos notables incluyen el cuento de Shuten Doji, un poderoso oni que secuestra mujeres y se alimentaba de carne humana.
Ahora bien, hay varios tipos de Oni malos, ¿verdad? Está, por ejemplo, Gaki, que es, estrictamente es un espíritu, pero también lo pueden poner como un demonio. Es como un fantasma voraz o demonio de la glotonería, a veces considerado un tipo Oni. De este sí les voy a presentar porque es bastante significativo, miren. A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande. Aquí ven un Oni rojo y este otro es Gaki. Es un demonio de la glotonería, pero fíjense, es interesantísimo. O sea, tú agarras esto y después puedes compartir varias cosas del evangelio, porque mira cómo está una panzota, pero está todo hecho huesos, está desnutrido. Y miren cómo aquí está un close-up que le puse. Este es el demonio Gaki, demonio de la glotonería. Está otro que es Kiyo, que es una Oni, una demonio femenina. Ellas son horribles, con dientes y dedos largos, conocidas por asesinar humanos, pueden tomar forma humana para seducir o secuestrar niños. La máscara Anya en el teatro no las representa. De esta, déjenme les muestro. Creo que sí tengo una imagen. Aquí está. Esta es la Oni, que es mujer, pero es capaz de tomar forma inclusive de varón y todo eso, con tal de seducir y secuestrar a niños. Está Onmoraki, demonio que se esconde en la oscuridad de cuevas y sótanos, se alimenta de quienes entran, se dice que está relacionado con los Tengu. Otro es Otoroshi, Oni peludo, parecido a un simio, con cejas prominentes y colmillos largos, conocido por silbar al acercarse. Esto tendría unas aplicaciones interesantes, ¿no? Cómo te va silbando, ¿va? Podríamos hablar del elemento de la tentación, si lo ponemos en el sentido cristiano, ¿ah? Ushi-oni es otro, vacas demoníacas. Eso es interesantísimo. O sea, aquí, por ejemplo, un hindú tendría muchos problemas para entender que para los japoneses tienen un demonio que se llama Ushi-oni, que es una vaca demoníaca. Asustan a los humanos de los campos y los devoran. Yaen Oni gemelos, representados como jóvenes maestros de las artes ninja, usan humo y veneno, que luego también eso he ido aprendiendo. Para mí, samurái y ninja era más o menos la misma cosa y nada que ver, hermano. Sería para dar otro tema, ¿va? De hecho, yo admiraba a los ninjas y ahora no tanto. Senko es otro demonio Oni poderoso que guarda cementerios, templos o montañas. Rostro blanco y cejas tupidas que parecen cuernos, Senki y Goki son una pareja famosa en la tradición Shugendo. Perdón, este es bueno. Bueno, más bien, era malo y se hizo bueno. Pero en fin, se me olvidó quitarlo aquí. Gozu se refiere a un par de vacas demoníacas que viajaban juntas. Disfrutan de ruidos fuertes. Interesante, ruidos fuertes. Individualmente son Ushi-Oni. Shura, seres demoníacos que viven en la tierra debido a una maldición, impedidos de entrar al infierno o inframundo. Alguien me preguntaba si los católicos creemos en almas errantes, que parece que algún exorcista dice que eso. Yo personalmente, teológicamente, me parece difícil sustentar que hay almas errantes. Ah, Una vez que recibes el juicio, estás salvado. En un primer paso, quizás estás en el purgatorio, pero ya estás salvado. De ahí vas a pasar al cielo o estás condenado, ¿verdad? Y no hay un alma errante que te está tratando de molestar, si en dado caso ahí es un demonio, o un alma condenada, o un alma del purgatorio, no sé. Eh, pero ellos tienen un tipo de demonio que se llama Shura, seres demoníacos que viven en la tierra debido a una maldición, impedidos de entrar al infierno o inframundo. Rokurokobi son
Humanos cuyas cabezas se estiran de su cuerpo para la noche, una forma de yokai con características de oni. Que esa es otra cosa. Les decía que esto fue primero diciendo que eran como las almas de seres humanos, pero ya después empezaron a entender que muchos demonios eran antes humanos, cosa que evidentemente en la teología católica no se puede. Tú eres ni para bien ni para mal, ¿verdad? O sea, yo entiendo que cuando a nuestro bebé Jean-Marie le dicen, ah, es un angelito, etcétera, es una manera poética, porque él no es un angelito, es un ser humano. Entonces, él nunca va a pasar a ángel. Y los ángeles tampoco pueden ser seres humanos. Pero en la Biblia dice que todo eso, ya expliqué, creo que en una intervención que tuve con Santiago Larcón, que un ángel no puede ser humano. Puede tomar forma humana, pero un ángel son sustancialmente somos distintos, ¿verdad? Shinigami es otro demonio, espíritus de la muerte, llama, rey de inframundo, y algunos oni como Oxhead son considerados un tipo de Shinigami. Tearai oni, tipo raro de oni que cambia de género y habita áreas boscosas. Esto es muy interesante, sobre todo ahorita que tenemos el lobby del arco iris. Fíjate, tienen un tipo de demonio que cambia de género y habita áreas boscosas. Se cree que esconde tesoros. Con esto, líbreme Dios de querer estigmatizar a las personas trans y todo ese tipo de cosas. Lo que digo simplemente es que la concepción que van teniendo, como muchas veces se puede acoplar a culturalmente, ¿verdad? Sea para apoyar o para condenar, pero finalmente los elementos culturales están ahí. A eso es lo que me refiero. Ryuten Doji, poderoso y notorio líder Oni, considerado el más fuerte de Japón, figura central en leyendas. Vamos a pasar los buenos, voy a poner este otro, que se ve más bonito, aunque los buenos suelen ser más bien azules. Vamos a la parte de los demonios buenos. ¿Cómo es posible? Porque no cambian la cara. Si se fijan nuevamente, les pongo acá. Miren, aquí está el rojo y el azul, y los dos se ven horribles. Estos hombres que tienen esta máscara de demonios, sin embargo, el azul es bueno, en su gran mayoría, ¿verdad? Los azules son buenos. A pesar de su reputación de crueldad y malevolencia, los Oni tienen la capacidad de convertirse particularmente a la praxis budista. Es decir, aunque son demonios, pueden hacerse buenos. En el caso de ellos, este concepto, entre comillas, bueno, es hacerse budista. En algunas narraciones se les representa como protectores o seres benévolos. Los Oniwara, tejas ornamentales con rostro de Oni, que se encuentran en los edificios japoneses, tienen como propósito alejar a los malos espíritus y proteger la estructura. No tirarlas, sino protegerlas. Esto es muy similar, ¿saben a qué? A lo que nosotros tenemos en las catedrales con las gárgolas. ¿Cuántos protestantes no se rasgan las vestiduras? Ven, la iglesia católica tiene demonios ahí afuera, vean las gárgolas. No saben ni remotamente el significado de lo que implica una gárgola. Vamos, a veces ni siquiera saben de su función, que es hacer una poca de desagüe para las lluvias, etcétera, ¿va? Pero es que tiene también su contexto teológico, etcétera, no me voy a desviar, pero básicamente, si los católicos tenemos gárgolas en los templos, nos tendría que costar mucho entender que también el japonés usa los oni, los demonios, para proteger sus templos, al estilo como si fuera gárgola. De manera similar, hombres disfrazados de oni a menudo lideran desfiles japoneses para ahuyentar la mala suerte, como esta fotografía. Ellos son seres humanos reales vestidos nada más de oni, de demonios. En Kunisaki, los Oni son vistos como criaturas que traen felicidad y los lugareños dan la bienvenida a los buenos Oni en sus hogares, participando en festivales como el Shugo Oni, donde Oni y personas interactúan armoniosamente. Aunque su apariencia es intimidante, porque alguien podría decir, pues si son demonios buenos, o ya sea que antes eran malos y se volvieron buenos o siempre han sido buenos, pues le hubieran puesto una carita más feliz, más bonita, ¿no?
Es la misma cara horrible que tiene cuando es rojo. Aunque su apariencia es intimidante, también pueden tener un corazón bondadoso y en ocasiones emplean su fuerza para ayudar a quienes lo necesitan. En algunas regiones, los Oni son incluso venerados como ancestros que protegen a las aldeas del daño. Algunos Oni, bueno, el más famoso es el de Akita, ¿verdad? Que es por eso, es el que lleva el, el logotipo del equipo de fútbol de Akita, ¿verdad? De Akita, perdón, tengo que acostumbrarme. No sé cómo se pronuncia, lo voy a leer tal como se lee en español, Namagaje, que es un tipo de demonio que su misión es amonestar y corregir a los perezosos. Ya de entrada no puede ser malo. ¿Por qué? Porque el demonio más bien te quiere perezoso. Este demonio que lleva el logotipo de Akita, del equipo de Akita, Namagage, intenta amonestar y corregir a los perezosos, a los malcriados o desobedientes, especialmente a los niños, y recordar a la comunidad los valores tradicionales. Evidentemente, tú me dices, ¿es necesario asustar a un niño con un demonio? No, pero bueno, yo te estoy poniendo aquí la cuestión cultural, pero no se ve como alguien que quiera dañar, al contrario, quiere formar al niño de que no se haga perezoso, malcriado y desobediente. Pero hay un Oni azul, que hay una historia, hay un cuentito del Oni azul que se me hizo muy particular, hermanos. Se los cuento. Esta es una historia muy conocida que ilustra un Oni benevolente y sacrificado. En este cuento hay un Oni rojo que desea ser amigo de los niños. O sea, un Oni malo que quiere hacerse bueno. Pero ¿cuál es el problema? Pero estos le temen. Como siempre ha sido el rojo malo, se le quiere acercar a los niños, quiere ser su amigo, etcétera, quiere convertirse, pero pues ya la fama de malo lo tiene, entonces los niños le temen. Entonces, su amigo, un Oni azul, un demonio azul, idea un plan. El Oni azul fingirá ser malvado y asustar a los niños, y el Oni rojo aparecerá para rescatarlos, ganándose así la confianza de los pequeños. Por eso los demonios buenos son un ejemplo de sacrificio. Al azul lo aceptan los niños porque es bueno, pero con tal de que puedan aceptar al rojo que quiere pasar de malo a bueno, el azul más bien se vuelve malo, actúa malo, no se vuelve malo, actúa como malo para que entre el rojo y rescate a los niños y ahora sí le tengan confianza. El plan funciona a la perfección y el Oni rojo se convierte en el amigo más querido de los niños. Sin embargo, el Oni azul se marcha silenciosamente, dejando una carta en la que explica que su amistad con el Oni rojo podría poner en peligro la relación de este último con los niños. El Oni azul se sacrifica por la felicidad de su amigo, mostrando una profunda bondad y desinterés. Por eso puedes buscar y hay algunas estatuas de los Oni azules, de los demonios azules llorando, este, por el sacrificio que hicieron para que ese rojo que quería hacerse bueno, pero pues que ya tenía la fama de malo, pudiera ganarse nuevamente la confianza. No nuevamente, se ganara por primera vez la confianza de los niños. Si bien los Oni suelen ser representados como demonios malvados y feroces en el folclore japonés, existen algunas excepciones y casos en los que se les muestra de una manera más ambigua o incluso benevolente. Permítanme que esto no lo quite. Miren, es que la había pegado aquí también. Este lo puse en los malos, pero les digo, eran malos, pero se volvieron buenos. Senki y Goki. Estos dos Onis son sirvientes de
no Gyoja, el fundador de Shugendo, una tradición espiritual japonesa. Originalmente eran demonios feroces, pero fueron sometidos y convertidos por En no Gyoja. Desde entonces actúan como sus guardias y protectores, ayudando a los participantes del Shugendo a superar obstáculos y repeler el mal. A menudo se las representa como figuras imponentes pero leales, que utilizan su fuerza para el bien. Senki es el Oni masculino y Goki es la Oni femenina, y son venerados en ciertos templos y santuarios de Shugendo. En algunas interpretaciones, los Onis pueden ser vistos. Bueno, este ya lo. Es que lo copié mal. Eh, En conclusión, es importante recordar que la naturaleza de los Oni, de estos demonios, en el folclore japonés es muy diversa y compleja y no siempre se ajusta a una dicotomía simple de lo bueno y lo malo. Déjenme nomás aquí porque quiero tener bien organizadito mis notas. Permítanme. Ajá. Vamos a las conclusiones y reflexiones de esto. Llevamos una hora. Bueno, creo que va a ser como una hora y media. Esta dualidad, bueno y malo, que permite que se despertó. Esta dualidad permite a los Oni cumplir múltiples funciones culturales, encarnar los miedos a lo incontrolable, naturaleza, guerra, enfermedad, proporcionar un marco para la justicia, castigo en el infierno. O sea, representan al demonio malo, y aunque es malo, es con fines pedagógicos para decir que esto tiene una consecuencia para mal y ofrecer una sensación de protección contra esas mismas fuerzas. Refleja una cosmovisión donde el poder formidable puede ser aprovechado o apaciguado, no solo combatido. Esto es importantísimo, ¿va? Em, de hecho, hay una frase que se usa mucho en la cuestión de la sanación, que es donde tu herida es tu misión. Tu herida es tu misión. Vamos a poner un ejemplo. San Pablo. San Pablo tenía un carácter, era fosforito, se encendía. Vean cómo fue a pedir cartas para ir a arrestar a los cristianos. Pregunta de los 500,000. Cuando se convierte al Señor, ¿se volvió blandengue, tranquilito, etcétera? No, simplemente ese ardor, ese fuego, lo usó para poder viajar más que todos los apóstoles. Pues más o menos es esto que también se ve con estos demonios, ¿verdad? El japonés no entiende que al malo se le vence y listo, se le aniquila, no, sino que esa fuerza que la usa para mal se puede transformar en fuerza para bien. Repito, teológicamente, en cuanto a la concepción del demonio, nosotros no creemos en esto, pero estoy haciendo una explicación espiritual. Tu peor miseria, tu peor pecado, guarda una capacidad, un talento, que en el momento que se purifique, no solamente es de que ya no vas a pecar en eso, sino que lo vas a usar para bien. Es esto que yo en una charla que hice una analogía entre el fútbol y la vida espiritual, yo les decía que, que hay un principio básico en el fútbol, que es el mejor ataque, perdón, la mejor defensa es el mejor ataque. A ver, la mejor defensa es tener un buen ataque, ya. La mejor defensa es tener un buen ataque. Y es obvio, porque si tú tienes un equipo ofensivo que está en el marco del otro, tú tienes una excelente defensa porque no tienes el balón en tu cancha. En cambio, tú dices, no, no, yo voy a hacer, me voy a replegar, como se dice en el argot futbolístico, voy a meter el camión atrás, etcétera.
Pues hay muchos que han terminado también siendo campeones así, por ejemplo, en una Eurocopa Grecia, Italia ha jugado mucho así, ¿verdad? Se repliegan y puro contragolpe, etcétera. Pero, pues, hay más probabilidades que te lleguen a meter un gol, si siempre la bola está tú te estás defendiendo, nomás casi, casi estás como pared de frontón, ¿verdad? No, a veces la mejor defensa es atacar, no solamente decir: "No voy a caer en este pecado", sino voy a sacar contenido para ayudar a los que caen en este pecado. Si es en materia, por ejemplo, de pecado sexual, no solamente decir: "Ah, estos son pecados sexuales, te pueden llevar al infierno, es pecado mortal, etcétera". No, empiezo a hablar de la castidad, de la vida. Por eso, no hacen flaco favor todos esos evangelizadores, apologetas, etcétera, que se las pasan condenando y diciendo que esto es pecado, que esto, y criticando todo eso, pero que nunca presentan, por ejemplo, en materia sexual, la belleza de la sexualidad, cómo pueden salir, transformar esa fuerza que se usa para mal, para bien, etcétera. No te dicen eso, porque ellos creen en el fondo que el objetivo es dejar de pecar. Y como yo les he dicho, el objetivo no es dejar de pecar, el objetivo es amar como Cristo ama. Tú puedes dejar de ver pornografía, pero eso no significa que estás viendo a las demás personas con los ojos que Cristo ve. Digo, ya es ventaja, ¿va? No ver con morbo, pero no estás viendo con los ojos de Cristo. Tampoco es que te estés santificando. El objetivo es amar como Cristo ama. Reflejan una cosmovisión donde el poder formidable puede ser aprovechado o apaciguado, no solo combatido, y donde incluso las figuras aterradoras pueden poseer cualidades humanas. También muestra que el bien, sobre todo con fines de justicia, puede tener un rostro atemorizador. Esto es lo que más me gustó en la investigación que hice, porque yo como hijos de su jijurria voy a por eso me quedé en el prejuicio. Yo vi los rayitos y digo, bueno, puede ser una cuestión satánica, como los rayitos de las zetas, bueno, de las heces del grupo Kiss, de heavy metal y todo esto. Pero el demonio que tienen ahí en el puro logo, ¿cómo yo lo justifico? Nunca me imaginé que pueda haber demonios buenos para el japonés. Y la pregunta cuando me voy dando cuenta, a ver, ¿por qué no le ponen unos ojitos más bonitos, etcétera? No, es la misma que mírenlos aquí, vean el rojo, que en teoría sigue siendo malo, y vean el azul, los 2 horribles, porque para el japonés, el bien, sobre todo con fines de justicia, no tienen problema en mostrar un rostro atemorizador. Y entonces lo primero que yo pensé es cuando nuestro Señor le dijo a los fariseos y a los escribas ese discurso larguísimo de: "Ay de ustedes, fariseos e hipócritas, porque, filtran el mosquito y se tragan el camello, porque ponen, cargas en la gente que no tocan ustedes ni con la punta del dedo, porque recorren millas para hacer un converso y una vez que lo convierten, lo vuelven peor que ustedes", etcétera, etcétera, que les da con tubo una y otra: "Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes", etcétera. Difícilmente yo me imagino al Señor como así, como todo pacífico diciéndoles: "Ay de ustedes, fariseos". No, me lo imagino viril. Cuando sacó los mercaderes del templo, tampoco "Ay, se salen, por favor". No, dice que hasta en uno de los evangelios dice que hasta hizo un látigo. Cuando le mandó decir a Herodes: "Díganle a ese zorro". Ahora, ¿cuál es el problema? Mea culpa, porque yo he caído también en eso en el pasado. Que en estos elementos de Jesús uno quiere justificar una violencia, una amargura, una crítica sistemática constante. Una persona que evangeliza, entre comillas, o tiene apologética
Y es agresión tras agresión tras agresión, y nunca ves gestos de ternura, nunca ves gestos de delicadeza. Discúlpame, él simplemente está manipulando los momentos en donde Jesús sí tuvo severidad y fue confrontante y rugió como el león de la tribu de Judá, lo está agarrando simplemente para justificar su trastorno violento, su complejo, su narcisismo, su megalomanía. Pero al mismo tiempo, cuidado, hermanos, con aquellos que quieren reducir la evangelización a precisamente eso, al tonito de hermanos y todo dulzura y todo ternura, etcétera, y nunca los ves con los pantalones de dar un golpe sobre la mesa en ciertas circunstancias, en donde en ciertas circunstancias no tienes que ser como el Cordero de Dios, tienes que ser como el león de la tribu de Judá. Jesús es Cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Tan mal está el que dice, no, yo imito al Señor, les dijo fariseos, etcétera, fuerte y todo eso, pero no salen de eso, nunca lo ves con ternura, nunca lo ves con cariño, nunca, con gestos. Eso no huele bien, como tampoco huele bien, este, el el que pura dulzura, puro parece ternura, etcétera, etcétera, y le falta el valor del león de la tribu de Judá. Entonces, cuando yo empecé a profundizar en esto, entendí por qué los japoneses a los demonios buenos le dejaron el rostro que atemoriza. ¿Por qué? Porque sobre todo el bien con fines de hacer justicia, necesitas pantalones para eso. O sea, cuando yo he ido a sacar a víctimas de violencia doméstica, de trata de personas, etcétera, depende de cada caso, ¿no? Me acuerdo que en un caso, sí traté de ir, dialogando, etcétera, pero cuando vi la necesidad, dije: "Me la llevo". Se pusieron rabiosos, no importa, y si quieren, yo hablo a la policía en este momento, ta, ta, ta. En otros, entro con todo, porque entrar con paños tibios, etcétera, no te va a permitir hacer justicia. Repito, tengo que grabar un video sobre las reacciones a los videos de de la discusión que tuve con estas señoras carismáticas, pero les digo un poquito, no tengo arrepentimiento alguno. Dijeron: "Es que las pudiste haber tratado con más ternura", etcétera. Cuando después te das cuenta del contexto de esa parroquia concreta, tú dices: "Entiendo por qué el Espíritu Santo en mí sacó la figura del león de la tribu de Judá y no la del Cordero de Dios en ese momento". Ha habido circunstancias similares a estas que reacciono de otra forma. Mucha gente ya hizo juicios de un servidor que me viene valiendo, pero ¿por qué? Porque ni siquiera conocen el contexto concretamente de esa parroquia. Cuando uno después se entera el contexto, dices: "Ah, ya entiendo por qué el Señor me movió a responder con todo morocho. Oye, les diste bien duro, tendrías que, haber sido un poco más suave", etcétera. ¿Sabes qué? No me arrepiento, porque cuando después te enteras del contexto de la parroquia, dices: "Aquí el Espíritu Santo precisamente requería, voy a ponerlo a la japonesa, el demonio azul. Vamos a hacer un bien, pero necesitamos hacerlo con fuerza, no medias tintas, confrontando ese tipo de comportamiento que tanto daño ha hecho a esa comunidad". Ya hablaré después de esto. Ah, entonces me empezó a hacer sentido. Mira, aquí hay algo de sabiduría en esta concepción japonesa. Aquí hay un elemento que bajo la inculturación del evangelio, que toma lo bueno, bello y verdadero, esto tiene un elemento interesante. Según el budismo japonés, una persona particularmente malvada puede renacer o transformarse en un oni después de la muerte. En algunas historias, una persona puede volverse tan malvada que se transforma en un oni incluso antes de morir. Nuevamente, en el sentido de la teología católica, eso es imposible. Un condenado, por muy condenado que está, nunca va a ser un demonio, será un ser humano condenado, y mucho menos antes de morir. Pero alegóricamente podemos decir,
que un condenado, un ser humano condenado, se ha vuelto como un demonio, alegóricamente, no sustancialmente. Cuando tú ves lo que hacen los narcos en México, cómo matan personas y las meten en un barril y las deshacen con ácido y otras cosas más que no quiero decir detalles, ¿va? Es que no puedes pensar en otra cosa más que esta persona pareciera que ha dejado de ser humano y se ha vuelto en un demonio. No por nada en muchos de los lugares que han encontrado de ejecución y todo esto de los narcos, tienen la mentada Santa Muerte, ¿va? Esta calavera diabólica concretamente. Mira cómo los japoneses aquí ven, repito, teológicamente nosotros no podemos creer en eso. Un ser humano nunca se va a hacer un demonio, ni antes ni después de morir. Pero ellos ven que hay cosas en el ser humano que pueden ser tan detestables que cuando mueren dejan de ser seres humanos y se vuelven demonios, o que inclusive antes de morir se vuelven demonios. Los mitos sintoístas sugieren que un paramitama, parte del alma, puede convertirse en un oni si una persona o deidad es irrespetada. Miren qué interesante. Evidentemente la deidad de ellos no es lo nuestro, etcétera, pero cómo faltarle el respeto, vamos a ponerlo en sentido cristiano, a Dios, para ellos sería una forma de convertirte en un demonio. Déjenme ver si puedo matar esta mosca que está en el puro monitor, permítame. Creo que sí la maté. Parece que sí. ¿O no? No sé, espero que sí. Generalmente tengo buen tino para matarlas. Interpretaciones modernas representan a los Oni como figuras trágicas que alguna vez fueron humanas, pero se transformaron en demonios debido a emociones poderosas como la ira, la tristeza o la venganza. En las revistas estas de manga y en el anime y todo esto, usan mucho esta cuestión de los Oni para darte como una historia dramática de una persona que quizá era buena, etcétera, pero que se fue deformando hasta volverse un demonio. ¿Y qué fue lo que lo deformó? Fíjate cómo hay 3 cosas particularmente que el japonés dice que te puede volver un demonio. La ira. ¿Qué es la ira? Un enojo no controlado. Ojo con eso. Disculpen, tuve que cortar ahorita por, nuestro bebé. Am, Creo que me quedé perdí aquí, pero se transforman en la ira, la tristeza y la venganza. Les decía, la ira no es enojarse, que luego recientemente yo he actuado con frontalidad y hasta con enojo en respondiendo a algunas cuestiones, por ejemplo, en la situación del padre Juan Rivas, algunos han visto esos comentarios, y algunos dicen: "Qué poco cristiano, si fueras cristiano no te enojarías". ¿Quién ha dicho que enojarse es anticristiano, hermanos? El mismo Señor se enojó. La misma Sagrada Escritura dice: "Enójate, pero no peques". ¿Dónde está la diferencia? Está en la diferencia en que la ira es un enojo no controlado, te posee, te domina concretamente. Pero en muchas cosas, de hecho, hay una que le llaman santa ira, que yo le llamaría más bien un santo enojo, que necesitas muchas veces en circunstancias en donde, repito, no tiene que salir tanto la dimensión semejante al Cordero de Dios, sino a la del león de la tribu de Judá, y sobre todo nosotros más como varones, hermanos, que más de uno es blandengue hasta para defender a su propia familia. La ira, para el japonés, te puede convertir en un oni, en un demonio. La tristeza, interesante. Lo primero que se me vino fue entender, evidentemente, una tristeza, eh, malsana.
Repito, estar triste tampoco es pecado y nada por el estilo, pero una tristeza ya malsana, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, el envidioso es alguien que está triste. Un envidioso siempre está triste de que le vaya bien al otro. Los envidiosos tienen una tristeza crónica, pero también pensaba en lo que decía el Papa Francisco a los sacerdotes, en Lituania, si no mal recuerdo, que les decía que hay un tipo de tristeza espiritual que apenas la tengan y la detecten, dice, corran, no pierdan más tiempo, corran a su director espiritual, corran a su obispo, porque dice, los frutos que hace ese tipo de tristeza espiritual son muy graves en la vida del sacerdote. Y la tercera cosa que te vuelve un demonio para el japonés es la venganza. Díganme si no podemos tomar estos elementos y por la inculturación del evangelio, por nuestra fe, llevarlos a un nivel en la cual puede ser un diálogo con un japonés que, repito, por mucho el 1% de los japoneses creen en Cristo. Y fíjense cuántos elementos hay como para entrar en un diálogo, pero el católico típico, el cristiano, ya ni siquiera el católico, ve a estos demonios, etcétera, y los va a poner como Satanás, etcétera, etcétera, sin haber profundizado. Y se pierde de estos elementos que pueden ser precisamente la puerta para entrar en un diálogo. Y quién sabe, para que el Espíritu Santo trabaje ahí y haya una conversión. A partir de estos elementos, hermanos. Los Oni son capaces de cambiar su experiencia su apariencia para engañar a sus víctimas. Que esto es lo que en la teología católica es la tentación. No hay tentación fea. Toda tentación es bonita, toda tentación es atractiva, si no, no fuera tentación. Como suelo decirle, si la tentación para que te emborraches fuera la cruda, no te emborracharías, hermano. No, la tentación es lo rico que sabe la cerveza, heladita, lo que tú quieras y gustes. Es por ahí que entra. Pero si lo primero que se te viene a la cabeza es la cruda, no te emborracharías. Fíjate cómo el japonés entiende hasta estas cuestiones en la concepción que ellos tienen de estos seres. Los Oni son capaces de cambiar su apariencia para engañar a sus víctimas, presentándose como hombres o mujeres independientemente de su propio género. Son maestros del engaño. Me acuerdo de una frase de mi amigo el padre Carlos Santillán, decía, muchos daríamos con firmeza, pero con serenidad, porque hay algunos que pelean contra sus pecados, pero se llenan de ansiedad, se llenan de culpa y los tortura sus pecados y sus faltas y todo esto. Y el padre Carlos Santillán decía, a estas personas quizá les ayudaría a entender que ciertamente si pecaron son responsables de su pecado, pero han pecado porque han sido engañados. Cuando tú te sabes engañado, le bajas 3 rayitas a la severidad. Porque hay algunos que pareciera que quieren ser más severos con sus propias faltas por una especie de narcisismo, hermanos, por una especie de autorreferencia, ¿no? Toma tu pecado en tu justa medida, ni le quites ni le pongas. Mira, aquí los sonis, evidentemente los malos, son maestros del engaño. Me hizo recordar esto del padre Carlos Santillán. Ver que cuando pecamos, claro, somos responsables, etcétera, etcétera. No nos quitamos, no le quitamos ni le ponemos a nuestro pecado, como es. Pero no nos vamos a llegar de una culpa enfermiza porque fuiste engañado, te dejaste engañar. La transformación de humanos en Oni, en demonios, debido a la maldad extrema o emociones negativas no resueltas, la ira, la tristeza, la venganza, subraya una profunda creencia cultural en las consecuencias tangibles de los fallos morales y de los estados psicológicos intensos.
Esta relación de causa y efecto directa establece que la corrupción moral o las emociones negativas abrumadoras de un ser humano pueden manifestarse físicamente como una transformación monstruosa. Es como una manera de alertar moralmente a la comunidad de que si tú sigues con tu ira, de que si tú sigues por tristeza, que si tú sigues con tu venganza, vas a desear una estupidez. Y ciertamente, ¿cuántos crímenes, hermanos, de cualquier tipo, no vienen de alguien que no supo procesar su ira, no supo procesar su tristeza y no supo procesar sus anhelos de venganza? Mire, no lo maté. A ver, si en esta cosa. Creo que sí. No sé. Espero que la haya matado. Por cierto, ahorita que estoy hablando de demonios, está fría y fría esta mosca. Vean el retiro del Señor de las Moscas, de Belzebul, que dio un retiro acerca de esto, ¿eh? De Belcebú, que significa el Señor de las Moscas, dio un retiro. Si me recuerdan, lo dejo en la descripción, ¿eh? Que va muy relacionado con esta situación que estoy tocando. Y es chistoso que está fría y fría una mosca aquí. Esta relación de causa y efecto directa establece que la corrupción moral o las emociones negativas abrumadoras de un ser humano pueden manifestarse físicamente como un trastorno monstruoso. Si tú ya ves que tu ira lleva un día, se va alargando, tu tristeza y tus anhelos de venganza, pide ayuda. El resultado, te lo garantizo, va a ser mal si no lo frenas. El estado interno de un ser humano tiene en este contexto consecuencias externas y sobrenaturales, más bien preternaturales, yo diría. Esto estoy corrigiendo a la fuente de la cual saqué esto, ¿eh? Dice, el estado interno de un ser humano tiene en este contexto consecuencias externas y sobrenaturales. Ahí no tendrá que ser sobrenaturales, sino preternaturales, porque lo sobrenatural siempre viene de Dios. Y aquí estamos hablando de demonios también malos. Cuando hay una acción del demonio, no es una acción sobrenatural, sino preternatural. También la acción de los ángeles y todo eso puede ser buenos, puede ser es preternatural concretamente. Pero lo que me refiero es que la iglesia distingue de esta cuestión, ¿eh? Lo sobrenatural siempre viene de Dios. Este tema sirve como una advertencia enfatizando la importancia de la conducta moral y el control emocional. Quizá por eso los japoneses son, a ver, en el mejor de los casos son bastante equilibrados en controlarse. Yo consumo mucho contenido de youtubers que han ido a Japón y todo esto, y dice, cómo los japoneses se aguantan de las estupideces que los turistas hacen. Ya después, más bien, ves que te pintan ahí que esto no lo tienes que hacer, o te ponen marcas, etcétera, todo eso, pero difícilmente en el momento te van a hacer la corrección, porque se saben controlar en este sentido. Esto juega a favor y en contra, ciertamente, ¿eh? También proporciona una profundidad psicológica a los Oni, haciéndolos comprensibles como seres caídos en lugar de monstruos puramente ajenos. El arquetipo del Oni rojo versus Oni azul explora aún más esta dimensión psicológica mostrando conflictos internos y el potencial de redención o autosacrificio. El cuentito que les conté. Históricamente, la sociedad japonesa asoció a los Oni con los forasteros. Esta es una cuestión mala. De hecho, alguien me comentó en los videos que estoy hablando de la cuestión de migración, que parece que en Japón se está hablando, los políticos están hablando de también irse en contra de los migrantes. Pero ahí tiene una cuestión muy particular culturalmente, hermanos. La gran mayoría de los turistas, que van a Japón, no digo que con mala intención, no soportan el choque cultural en la cuestión de la limpieza, del orden, etcétera. Es lamentable ver cómo a veces van algunas japonesitas con su kimono y ahí va el turista ahí con su cámara acosándolas, ¿va?
Entonces, si los políticos japoneses ahorita están hablando también en contra de la migración, creo que es un contexto bastante distinto al que tenemos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Del migrante, que sin lugar a dudas hay migrantes malos y que ya me han escuchado esos, que vayan y los saquen pronto. Pero los migrantes que están sacando son migrantes que están acogiendo culturalmente a este país, porque finalmente, por ejemplo, los campesinos son los que dan de comer a este país por su trabajo. Son circunstancias distintas, ¿no? Pero también creo que el japonés, si es realmente lo que me dice la persona que me escribió que también en Japón ahorita los políticos están hablando en contra del migrante, puede ser esta raíz cultural con respecto a los Oni. Ojo con este dato que yo me encontré al investigar. Históricamente, la sociedad japonesa asoció a los Oni con los forasteros, con los migrantes, y los objetos de prejuicio. Una ceremonia del siglo noveno para expulsar a los Oni que propagaban enfermedades ordenaba que se fueran más allá de las fronteras de Japón. Es decir, por lo tanto, lo que entra a Japón, si sacamos lo malo de las fronteras de Japón y entra algo fuera de las fronteras, viene del demonio. Los demonios que sacamos quieren entrar otra vez. Por eso yo les explicaba también a alguien que me preguntó por qué creen que el cristianismo no ha podido crecer tanto en Japón. Y es que Japón tiene esta cuestión, ¿no? Que ha luchado en entender en que lo extranjero es algo ajeno a lo japonés, tanto que tienen una forma de escritura particularmente para conceptos extranjeros. Y hace mucho sentido en esta cuestión, ¿no? En 1172 se creía que criaturas parecidas a Oni que llegaban en barco a Izu eran extranjeros, lo que ilustra el miedo y la deshumanización de personas con diferentes idiomas y apariencias. Cuando empezaron a llegar los europeos a las costas japonesas, pues dijeron, estos son, no son Oni, son demonios, ¿va? Otro dato interesante es que los bebés nacidos con cuerpos atípicos eran llamados Onigo, que significa niño Oni, o sea, niño demonio, y considerados malos presagios a menudo abandonados. Esto lo tienen bien marcado las culturas, no solamente Japón, los chinos también, hermanos. Las iniciativas de orfanatorios que tiene la iglesia en China, precisamente tiene a los niños enfermitos, ciegos, etcétera, etcétera, porque se les ve como una peste. Esto es muy frecuente en Asia, ya no se diga, por ejemplo, si vas a la India, la última baja de las castas que tiene el hinduismo, precisamente, chance estos son peor que demonios, ¿ah? De ahí, fíjate cómo el cristianismo daría esperanza, porque no solamente es los últimos no son los apestados, no son demonios. El mismo Dios, el Todopoderoso, se hizo uno de ellos. Esto le debe volar la cabeza a un japonés cuando entienda. Y sobre todo un japonés que ha sido rechazado. Imagínate uno de estos niños onigo, niños demonios, niño oni, que sepa precisamente tú que tienes una enfermedad en tu cuerpo por el cual has sido rechazado, etcétera. En esa, Dios, no el mejor de los hombres, Dios mismo te ha elegido a ti. Aquí hay un campo de evangelización brutal, hermanos, brutal. Eso es lo que hizo la Virgen de Guadalupe, hermanos. Vean las conferencias de Monseñor Chávez. Excelente en hacer entender la inculturación del evangelio que hizo la Virgen. Aquellos que dicen los sacrificios humanos, diabólicos, etcétera. No, compadre. A veces las propias mamás daban a sus bebitos en sacrificio porque se necesitaba el llanto de un niño para que pudiera llover. Y le clavaban ciertamente espinas de maguey al niño para que llorara más, le sacaban las uñas. O sea, la que se le constreñía el corazón era la propia madre, pero no tienen un concepto individualista como tú y yo. Mi casa, mi carro, mi niño, ellos tienen un concepto de comunidad. Guelaguetza, por ejemplo, allá los oaxaqueños, ¿verdad?
Y entonces llega la Virgen de Guadalupe y no les dice: "Sus sacrificios son diabólicos", etcétera. No, les dice: "Esta capacidad de sacrificar hasta sus propios hijos, ya no es necesaria que lo hagan físicamente. Dios mismo, mi hijo, se ha hecho sacrificio, y ahora el único sacrificio que reclama es el de sus corazones". Y entonces los misioneros escriben en sus cartas, ¿ah? Estos indígenas convertidos ayunan más que nosotros. Los sacrificios en Cuaresma los hacen más duros que nosotros. Pues claro, si no le tenían miedo a los sacrificios humanos, ahora ya cuando entendieron esto, entonces fíjate cómo los sacrificios humanos no solamente no eran diabólicos en este sentido, sino fueron la plataforma para poder entender el sacrificio redentor de Cristo y para vivir la fe de una manera sacrificada más intensa que hasta los propios misioneros. A medida que las mujeres perdieron estatus social, se las vinculó cada vez más con los oni. Hay que esto reconocerlo, el japonés al día de hoy todavía es algo machista. Particularmente en el teatro no, es NOH, por si acaso alguien quiere, donde aparecían muchas oni femeninas, demonias femeninas, enloquecidas por la envidia. Desde la era Meiji, los oni se asociaron con la guerra y se utilizaron en propaganda para representar a soldados rusos, estadounidenses y británicos. Claro, sí, el emperador y los líderes quería que el pueblo se fueran en contra de estos pueblos. Otra vez otra mosca, o no sé si sea la misma. Vamos a ver. Sí, esta es la definitiva. No sé si lo maté o no. En fin. Em, pues vamos a presentar a los rusos, a los estadounidenses y a los británicos como ahora, honestamente, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos con las 2 bombas atómicas, no, no la maté, o no sé si sea otra mosca. Este, díganme si no es diabólico eso, hermanos. Que luego tenemos a Takashi, este siervo de Dios, que interpreta dentro de ese mal un bien, esa es otra cosa, pero objetivamente, lo que hizo Estados Unidos con esas 2 bombas atómicas es diabólico, hermanos. Así que tampoco están tan equivocados los japoneses en, con fines de guerra, poner al contrincante como onis. La primera animación japonesa de larga duración, Momotaro Umi no Shinpei, en 1945 retrató a los oni simplemente como occidentales. Y es que, hermanos, muchas veces Occidente ha abusado en Oriente. Les he hablado, por ejemplo, de las guerras de los boxers en China. Pues se levantaron, ¿por qué? Porque sobre todo los británicos los hicieron adicto al opio para tener seda fácil y rapidita, barata. La evolución histórica de los Oni como una etiqueta para forasteros, para migrantes y objetos de prejuicio, extranjeros, individuos de bajo rango, mujeres, enemigos en tiempos de guerra, revela un profundo mecanismo social de deshumanización y búsqueda de chivos expiatorios durante periodos de crisis o cambio social. Este patrón constante a través de diferentes periodos históricos y grupos sociales indica que la etiqueta ONI sirvió como una poderosa herramienta para el control social y la unidad nacional. Cuando se enfrentaban a amenazas extranjeras, en guerra particularmente, o ansiedades internas, jerarquía social, amenazas percibidas de mujeres o nacimientos atípicos, la sociedad proyectaba atributos negativos sobre estos grupos al etiquetarlos como oni, como demonios. Esto los demonizaba eficazmente, facilitando la justificación de su exclusión, supresión o combate. Claro, no te sientas mal por excluirlo porque es un demonio. Esta revelación muestra un aspecto más oscuro del folclore, como las narrativas culturales pueden ser utilizadas como arma para definir nosotros versus ellos. La advertencia de la académica
Koyama Satoko sobre la importancia de recordar este contexto histórico negativo es crucial, ya que insta a las audiencias contemporáneas a reflexionar sobre sus propios posibles puntos de vista prejuiciosos. Y en esto los japoneses han entendido, hermanos, porque han sido así en muchos tiempos. Por eso muchos países en Asia todavía ven con recelo a Japón, porque han sido bastante crueles, ¿no? Este, pero luego ellos han sufrido no solamente la cuestión de la bomba atómica, les he dicho, acá hubo campos de concentración de japoneses de bien, muchos ciudadanos de los Estados Unidos y se fueron a esos campos, ¿no? Ya hablaré un día de esto. De hecho, tengo pensado visitar algunos de esos campos que todavía existen. Digo, ya sin personas, ¿va? Pero existen. Esto transforma el estudio de los Oni de una mera mitología a una lente crítica sobre la historia social y la psicología humana. Los Oni son referenciados en muchos modismos y proverbios japoneses, lo que serían refranes básicamente. Y hay unos muy interesantes, hermanos. Les comparto algunos. A ver, voy a pronunciar muy probablemente equivocadamente, yo no sé japonés. Oya ni uno ni ninu kowa oninoko, lo que significa en español, un hijo que no se parece a sus padres es hijo de un oni, es decir, un hijo del demonio. Este refrán se utiliza para reprender a los niños que se portan mal. Esto me parece muy cruel, hermanos. O sea, es decirle a tu niño, si no eres bueno, te vas a parecer más al demonio que a mí, que soy tu papá. Fíjate. Otro refrán es Oni ni Kanabo, que significa Oni con un garrote de hierro. Significa ser invencible o fuerte más allá de lo fuerte. Es decir, no sé, ves a alguien levantando algo muy pesado, etcétera, te pueden decir Oni ni Kanabo, que decir, este es como un demonio con garrote de hierro. Honestamente, cuando lo leí, la primera palabra sí la entendí, porque me gusta cómo suena y su significado me gusta, ¿no? Dice Kokoro o ni Nisuru, que significa tener el corazón de Oni. Kokoro es corazón, tener el corazón de Oni. Significa adoptar una actitud severa por el bien de alguien. Fíjate, aquí tienes el corazón de un demonio. Si no entiendes todo lo que expliqué, uy, te lo puedes hasta como está insultando, pero no, te están diciendo que estás siendo severo, pero por sacar un bien. Sí, de un demonio, pero demonio bueno, no del demonio malo, ¿no? Esta también muy interesante. Lavar la vida mientras el Oni está fuera. Ahí se me pasó ponerlo en japonés, ya. No me lo tengo aquí en español. Lavar la vida mientras el Oni está fuera. A mí eso se me hizo muy interesante, ¿ya? Porque, hermanos, a ver, al ver un defecto de carácter, ser muy enojón, muchas veces tú no vas a poder arreglar las situaciones en tu familia porque siempre estás enojado. Este refrán te dice, aprovecha algún momento en donde no estés enojado para lavar, para limpiar, para reparar, etcétera. Eso tiene su sabiduría, hermanos, ¿eh? Lavar la vida mientras el Oni está fuera. Cada quien tiene sus propios demonios, pero no los tenemos 24 horas al día. Es más, ni siquiera un poseso, demoníacamente hablando, está poseso 24 horas al día. Pues cuando no le estás, utilízalo para lavar, para limpiar, para reparar, para pedir disculpas, etcétera. Tiene su sabiduría este refrán, ¿eh? Los Oni aparecen en diversas formas de arte tradicional, incluyendo grabados en madera, ukiyo-e, y pinturas. Este es el estilo artístico, por ejemplo, el de la ola que diseñé la otra vez, es este arte japonés ukiyo-e. Y pinturas, las onigawara, tejas de techo con rostro de Oni,
Son elementos ornamentales que se encuentran en los edificios japoneses con la función de ahuyentar a los malos espíritus y proteger las estructuras. Alguien que no sabe de esto ve en las tejas un demonio y dice, esto le tienen consagrado esta casa. No, 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 es todo lo contrario. Y fíjate aquí la nota, son similares a las gárgolas en la tradición occidental, lo que les decía. ¿Cuántas veces yo no he visto a protestantes diciendo, vean, la iglesia es demoníaca, no tienen hasta demonios, gárgolas ahí, hermanos, esto nomás, diría mi papá, no rebuznan porque Dios es bueno, ¿eh? O sea, porque de tiro hablan por hablar nada más. Algunas representaciones modernas de los demonios estos Oni incluso retratan a los Oni como benignos y benévolos o como figuras trágicas transformadas por emociones poderosas. Honestamente, lo que hoy se interpreta de estos demonios de los Onis, sobre todo en el arte actual, yo creo que es peligroso, riesgoso. ¿Por qué? Porque hoy el japonés ya está bastante occidentalizado en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, quererte presentar un demonio como bueno, siento que es riesgoso, pero hablo de la interpretación actual, ¿verdad? Anteriormente creo que no. Y finalmente, los Oni son mucho más que simple demonios u ogros. Encarnan un espectro complejo que abarca desde aterradores torturadores y portadores de desastres hasta protectores benévolos y figuras trágicas. Sus orígenes están profundamente entrelazados con influencias budistas y chinas, y su apariencia física está impregnada de simbolismos cosmológico. Han servido como una poderosa lente cultural a través de la cual la sociedad japonesa ha procesado miedos, administrando justicia y en ocasiones etiquetando y marginando a forasteros. Es decir, toda esta, si le queremos llamar superstición de esta concepción de estos demonios, ha traído cosas buenas, ha traído cosas malas, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer la consagración a la Santísima Virgen. Espero que esto les pueda ayudar. Diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Finalmente, déjenme ver si se me faltó alguna imagen, no creo que compartí todas. Bueno, aquí les pongo otra vez. Entonces ya cuando vean el escudo de la Akita, del equipo de fútbol, ya entenderán mejor esto. Y ahorita que estoy jugando con ese equipo, que lo he ascendido a la primera división, este, pues no solamente tiene significado en el sentido de Akita, por la Virgen de Akita, perdón, em, sino que me ha ayudado a profundizar, a inculturarme más en esta cuestión japonesa, sin negar mi teología católica en este sentido de lo que entiendo por el demonio y sostener todavía mi teología católica respecto a esto. Sin embargo, entender esta cosmovisión de los demonios, por decirle demonios, repito, porque no, así se ha traducido, pero como lo han visto, podríamos inventarnos otro nombre que no sea demonios, ¿verdad? Porque lo menos para nosotros demonios siempre será malo. Pero bueno, te enriqueces, te abre la mente, eh, y sobre todo para aquellos que tienen un poco de alma misionera, te da claves para poder amar a este pueblo, acercarte a este pueblo, encontrar puntos en común, terrenos fértiles a la semilla del evangelio. Aquí yo encontré un montonal de formas que es tierrita fértil que está diciendo, quiero la semilla del evangelio, hermanos, ¿eh? Aquí, con esto, y quién hubiera creído que es a través de los demonios, que tú los ves en, en el arte japonés o aquellos que van a Japón y ven estas máscaras así de demonios y todo eso, y que muy probablemente, como los españoles interpretaban las serpientes de los indígenas, lo primero que nos queda, y lo primero y lo único con los que damos es con el prejuicio de decir, no, esto es del demoníaco, etcétera, es más chance y sí que hay que venir a evangelizar para quitarles esto. Fíjate que no necesariamente hay que quitarlo del todo esto.
sino purificar los elementos que ciertamente no pueden ser evangelizables, pero hay muchos elementos que aquí tienen un gran valor, ¿verdad? Entonces, espero que todos estos ejercicios que no han sido sencillos, llevan tiempo, lleva tiempo también de reflexionar para poder asentarlos, ya no se diga buscar las imágenes, todo ese tipo de cosas, pues esperemos que todo este esfuerzo pueda verdaderamente servir para aquellos que se dan el tiempo de formarse con esto, ¿eh? Em, bueno, pues vamos a hacer, bueno, ya hice la oración, me parece. Creo que sí. Bueno, ya no me acuerdo. Vamos a hacerla otra vez. Si en dado caso ya la hice, no nos hace daño hacer una segunda consagración a la Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, que tengan buena noche, día, tarde, según sea de donde estén. Y también, si les sirve, pues compártanlo para que otros se puedan ir formando al respecto. Que Dios les bendiga.